soy el abogado Rigoberto Jaime Fernández Chumpitaz, y bueno, impartirles, ¿no?, el conocimiento que he podido adquirir durante este tiempo en lo que es la sucesión intestada, lo que es el testamento, ¿no?, que lamentablemente que es un acto post mortis, que, bueno, nadie espera muchas veces o nadie quiere el fallecimiento de un familiar cercano, ¿no? Sin embargo, eh, esta muerte produce una serie de derechos, dentro de los cuales se encuentra lo que es el testamento y la sucesión intestada, ¿no? El mismo que está regulado en nuestro Código Civil, en nuestro Código Procesal Civil. Y bueno, en esta charla que se va a impartir, vamos a iniciar desde cómo fue originado lo que es cómo inició a lo largo del tiempo, como se sabe. Bueno, iniciando, tomamos como los aspectos generales, que el derecho sucesorio es un conjunto de normas que regulan el destino del patrimonio de una persona con motivo de su muerte biológica, tal como les he comentado, ¿no? Debido al lamentable fallecimiento de una persona, deja una serie de bienes que son sucedidos por sus herederos a través de ya sea el testamento, si es que lo ha dejado, ¿no? Si es que ha hecho lo que son ha dejado su testimonio, ¿no? De quién va a ser el heredero. Eh, y bueno, ¿cómo se origina? Bueno, al igual que muchos aspectos de lo que es el derecho, se origina en el derecho romano. Bueno, anteriormente, ¿no? El derecho romano nos ha dejado una serie de enseñanzas, ¿no? Que lo estamos impartiendo en la actualidad, dentro de los cuales se encuentran lo que es una parte de lo que nos ha dejado lo que es el derecho sucesorio. Bueno, en este caso iniciaremos, ¿no? Indicando de cómo es que se llevaba anteriormente una familia en el derecho romano, o en Roma, ¿no? Cómo se llevaba, porque hay que tener en cuenta que anteriormente en el derecho romano imperaba lo que es, ¿no?, el tema del pater familias, que era el gobernante del hogar, el que tenía el dominio de su casa, ¿no? El que era aquel que velaba por toda su familia, y a su vez tenía la responsabilidad de todo lo que son los bienes. O sea, él era el que manejaba el tema de las finanzas, el tema de lo que es la alimentación, la protección de su familia. Y bueno, anteriormente en el derecho romano, en Roma, ¿no? Se constituían familias. O sea, cada familia tenía su propia norma, su propia regulación, ¿no? Dentro del cual estaba lo que es el paterfamilias, que era aquel quien se encargaba como les había comentado, disculpe la redundancia, de ver por lo que por lo que es su familia, era el juez. Incluso cuando existía él, cuando tenía, bueno, como se sabe, tiene su familia, tiene su esposa, y su esposa estaba al mismo grado que sus hijos. Entonces, cuando algunos de sus hijos querían contraer matrimonio, tenían que pedirle permiso al paterfamilias, dado que él era la cabeza del hogar. Y como tal como se está indicando en la no necesariamente tenían que tener una relación consanguínea con aquella persona, ¿no? Solamente bastaba que una persona
quisiera estar o formar parte de su familia, no necesariamente estando regidos a través de lo que es la sangre, ¿no? La relación consanguínea. Y bueno, asimismo, no solamente era de, por ejemplo, personas que podían hacer como hijos adoptados, sino que también podía ser personas mayores de edad, que por algún motivo ya no tenían esa capacidad para poder ser un pater familias, eh, se abocaba, ¿no? O pedía permiso para poder formar parte de ese núcleo, de ese pater familias, por lo que si es que acudía a ello, tenía que adaptarse tanto a sus costumbres, sus religiones, dado que, como se sabe, en el derecho romano era politeísta, eh, había varios dioses y cada familia era independiente de las creencias que tenían, ¿no? Por lo que si una persona se quería formar parte de ese paterfamilias, tenía que adecuarse tanto a las normas, a lo que es la religión que adoptaba, a los dioses que ellos adoptaban. Bueno, ahora, la mortis causa se inicia, que es la muerte de una persona, ¿no? Debido a una vez que fallece aquel jefe del hogar, eh, se inicia lo que es el proceso de la sucesión que se daba en el derecho romano, ¿no? Que se podía adoptar de dos formas, tales como lo vamos a ir viendo. Y bueno, más que todo, en el derecho romano, una vez que fallecía, ¿no? Este pater familias, se dominaba el cuius, que es aquella persona difunda, a través del cual inicia este derecho sucesorio en el derecho romano, ¿no? Es el causante, a través del cual se inicia una sucesión que en el derecho romano, más que todo, en aspectos generales, se daba de dos formas, que era a través de una sucesión legítima o testamentaria, que es prácticamente la forma en que nosotros vemos lo que es la sucesión legítima, que es lo que vemos ahora nosotros, que es la sucesión intestada, y la testamentaria, que al igual que ahora era la manifestación de voluntad que daban los paterfamilias en su momento debido antes de su fallecimiento, los cuales estaban escritos en tablas. Ahora, ¿cómo se daba la sucesión, ¿no? En el derecho romano? Como se sabe, en el derecho romano estaba preponderado, ¿no? Por el paterfamilias, quien era, como les había comentado, era la cabeza del hogar, era aquel que imperaba en el hogar, en ese, en esa familia que había formado, ¿no? Ahora, tal como se muestra en este gráfico, es cómo era el orden en cómo se establecía, ¿no? La familia en aquel tiempo. En la parte de arriba se encuentra lo que es el pater familias y por debajo lo que son los hijos. Y tal y como les había comentado, la esposa estaba en el mismo rango de los hijos. Ahora, en muchas ocasiones habían algunos hijos de que se emancipaban, se independizaban del hogar y formaban sus propias familias. Por lo que ese hijo que había formado su propia familia ya no iba a formar parte de esa sucesión, dado que en el derecho romano, en el pater familias solamente sus sucesores iban a ser aquellos hijos que estaban dentro de su familia, ¿no? Ya aquel hijo de que se había emancipado iba a formar su propia familia y iba a realizar su sucesión en su debido momento, ¿no? Bueno, en este caso, tal y como se puede ver en el gráfico, el orden sucesorio es del pater familia a través de sus hijos.
Ahora, hay un hecho importante o que considerar que normalmente los hijos, dado que estaban dentro del dominio del pater familias, cuando se casaban, la esposa también iba a formar parte de ese paterfamilias. Sin embargo, los llamados a heredar iban a ser los hijos, ¿no? Y normalmente, como les había hecho mención en la sucesión legítima, que se puede ser considerado, a grosso modo, ¿no? La sucesión intestada en el derecho romano, era cuando el pater familia no había dejado una sucesión, o sea, no había dejado eh, un, una declaración de voluntad en las tablas, para lo cual se iniciaba el proceso de sucesión, en ese caso llamado ilegítima, en el cual bueno, el hijo era el llamado a heredar, en este caso por el padre, ¿no? Según más que todo el tema de la edad, que el mayor venía a suceder y él se iba a convertir en el paterfamilias. Ahora, si es que este hijo mayor iba a ser el paterfamilias, bueno, la esposa al igual que en la anterior ocasión, iba a estar en el mismo rango que los hijos que ellos tenían. Es decir, sus nietos vendrían a formar parte de la rama sucesoria y tanto sus esposas eh, iban a formar parte de ese, ¿no? Hasta que llegue a producirse lo que es el fallecimiento. Ahora, por otro lado, sucesión, la sucesión testamentaria, eh, como les había hecho mención, era aquella declaración de voluntad que realizaba el paterfamilias, sabiendo a un futuro que iba a fallecer, él decidía, ¿no? Quién iba a ser aquella persona que le iba a suceder cuando fallecía. Ahora, una característica es que en ese testamento, en esas tablas, tenían que estar también presentes lo que son los testigos. Y los testigos ponían sus sellos, que eran los que daban fe a ese testamento que estaba dando esa última declaración de voluntad que estaba dando aquel pater familias en ese preciso momento, ¿no? Ahora, ya pasando a lo que es la norma vigente en el Perú, tenemos que se encuentran regulados en forma general, ¿no? En lo que es el Código Civil, en los artículos del 660 al 830 de nuestro Código Civil, del 817 al 825, más que todo es con algunas regulaciones especiales, ¿no? Que es más que todo el tema de las comprobaciones del testamento. Eh, ahora, también se encuentra regulado en el reglamento de inscripciones del registro de testamentos de sucesión intestada de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Es decir, esta normativa de los registros públicos es aquella norma que utilizan los registradores para poder realizar la inscripción en su debido momento, una vez que hacen lo que es la tramitación ante el notario o llevando a cabo su proceso judicial. Ahora, iniciando con lo que es en el Código Civil, en el artículo de los artículos anteriormente mencionados, ¿no? Eh, regulan más que todo cómo es la transmisión sucesoria, cómo es que se inicia el procedimiento, cómo es que se regula nuestro código, lo que es el procedimiento, ¿no? Tenemos lo que son también cuáles son los motivos por el cual se pierde esa capacidad para poder heredar. También tenemos lo que son regula lo que es, ¿no? La petición de herencia, el cual
tiene que ser realizado, ¿no? Por aquel familiar interesado según el orden para que se produzca inicie la sucesión, en las sucesiones, ¿no? También este código regula lo que es la indignidad, es decir, son aquellos motivos por el cual los herederos son excluidos. ¿Por qué? Porque muchas veces cometen una serie de actos que hace que sean excluidos. Por ejemplo, dentro de los cuales tenemos, ¿no?, los que son autores y cómplices de homicidio doloso o su tentativa cometidos contra la vida del causante. Esto es algo lógico, ¿no? Porque si es que tú estás llamado a poder heredar, es ilógico de que trates de asesinar, ¿no?, a tu propio familiar, no necesariamente al mismo, a tu padre, ¿no? Sino que puede ser aquel que quiera atentar contra quien va a ser en su debido momento el causante, ¿no? Esto puede ser ya sea sus ascendientes, descendientes o también su cónyuge, ¿no? Que, bueno, muchas veces parece de novela, pero hay personas, ¿no?, de que tratan de asesinar a su familiar o sea, más que todo por la ambición de lo que es el dinero, ¿no? Bueno, esto es una causal de los que, para poder desheredar. También, eh, consecuentemente, los que hubiesen cometido lo que es el delito doloso en agravio del causante, eh, bueno, no hay mucho que redundar en este punto, ¿no? Porque ya se ha explicado en el punto anterior. También aquellos de que hubiesen denunciado calumniosamente al causante por el delito que la ley lo sanciona con pena privativa de libertad. Bueno, en este caso, normalmente el causante, esa persona, ¿no? El, denuncia, o sea, de forma calumniosa a aquella persona, ¿no? Indicando que, no sé, o por cualquier motivo de que pueda tener como consecuencia que sea privado de su libertad. Ahora, también son excluidos aquellas personas de que oculten lo que son los testamentos, ¿no? Eso es muchas veces, lamentablemente, cuando fallece el causante, se produce una disputa, no siempre, pero muchas veces hace que produzca una disputa entre los herederos, ¿no? Y muchas veces ellos, no sé, por la ambición o por querer o por su consideración de justicia, ocultan lo que son los testamentos, ¿no? Y esto hace que sean excluidos de lo que es la herencia, ¿no? Por eso justamente es que nuestra normativa, justamente, específicamente el 667 de nuestro Código Civil, refiere esto. Ahora, también la normativa refiere a aquellas personas que renuncian a la herencia. Si bien es cierto, hay muchas personas de que, como se ha mencionado, quieren, ¿no?, esa herencia, también hay personas de que no le toman la importancia o no consideran o quieren excluirse de esa herencia. ¿Por qué? Porque quizá ellos sepan de que va a producir algún conflicto o ellos quizá en su momento no han formado parte de esa familia y no se consideren que no quieran esa herencia, ¿no? Ahora, asimismo, también
regula lo que es la sucesión testamentaria, ¿no? La sucesión testamentaria, lo que es el testamento, que sus formalidades, sus clasificaciones también, ¿no? Que en su debido momento se va a mencionar, ¿no? También tenemos lo que son los tipos de testamentos, ¿no? Dentro de los cuales se encuentran lo que es la escritura pública, el testamento cerrado, eh, el testamento hológrafo, ¿no? Y también existe lo que son los testamentos especiales, ¿no? Dentro de los cuales se encuentra el testamento militar, el testamento marítimo, bueno, también los testamentos otorgados en el extranjero. Ahora, abocándonos a lo que es el reglamento de inscripciones de testamentos, como los había referido, son las normativas, son las reglas a través del cual se tiene que basar lo que es el registrador para poder hacer las inscripciones. ¿Y quién va a hacer, a revisar, a hacer un filtro de que no exista previamente lo que es, no exista la duplicidad, ya sea del testamento, de la sucesión intestada? Ahora, un aspecto entre importante y curioso, ¿no? Para mencionarles es que no necesariamente si es que existe un testamento, ya se excluye lo que es la sucesión intestada. ¿Por qué? Porque en el testamento no necesariamente la declaración de voluntad del causante va a ser que divida todo lo que es la masa hereditaria, sino que en el testamento también puede indicarse, ¿no? O la aceptación, por ejemplo, del causante que por X motivo no ha querido indicar en su momento, ¿no? Quizás ha tenido un hijo extramatrimonial que por X razones en todo ese tiempo no lo ha querido reconocer. Sin embargo, como última declaración, quiere que también forme parte de esa masa hereditaria. Y si al momento de la apertura de lo que es el testamento se ve que no hay, hay un pronunciamiento, una declaración de voluntad respecto a lo que es la masa hereditaria, es ahí donde, al igual que como si no hubiese un testamento, pueden iniciar lo que es el procedimiento de sucesión intestada, bueno, con sus debidas reglas, ¿no? Para poder ver cómo va a quedar los bienes dejados por el causante. Bueno, más que todo, regula esos aspectos, el reglamento de inscripciones de testamento y sucesión intestada. Como digo, sería importante que revisen este reglamento porque lamentablemente muchas veces se ve una serie de errores que no son difíciles, ¿no? De poder subsanar, o sea, son temas sencillos. Además, como ustedes saben, colegas, el derecho cambia permanentemente, ¿no? El testamento, la normativa constantemente está en cambio, por lo que nosotros como abogados tenemos que estar constantemente, eh, estarnos capacitando, ¿no? Tal y como se está haciendo en esta oportunidad, estar eh, buscando a través de la jurisprudencia, ya que hoy en día el Internet nos permite acceder a una amplia gama de jurisprudencias, doctrinas, precedentes vinculantes que nos ayudan para poder eh, y ver de qué forma viene cambiando nuestra norma, ya que muchas veces en los precedentes vinculantes, ¿no? Se cambia, no cambia, sino que subsana algún vacío legal que muchas veces se produce en nuestra normativa, ¿no? Y es por eso de que tenemos que estar constantemente estar capacitando, ¿no? Incluso no es necesario de que constantemente tengamos que estar comprando lo que es código civil, código procesales, porque incluso el mismo Internet, en el SPIC, podemos encontrar
que ellos ahí actualizan constantemente lo que es las normativas, no solamente del Código Civil, Código Procesal Civil, muchas otras ramas de que a nosotros como abogados nos sirven para poder seguir al tanto de cuáles son esos cambios que se ha visto dando a lo largo de este tiempo, ¿no? Porque hay que tener presente de que muchas veces, quizás por desconocimiento, quizás por desactualización, aplicamos normas que al final ya están siendo derogadas y quizás por ese aspecto la otra parte o la parte contraria pueda hacer que nosotros podamos incluso hasta perder un juicio, ¿no? Bueno, ahora, lo que es los puntos que voy a tratar hoy, quizás el testamento, entre el testamento y la sucesión intestada, más se ve lo que son lo que es el testamento, ¿no? El testamento quizás, perdón, el testamento quizás no se ve mucho, más se ve la sucesión intestada porque lo consideran muchas personas como un trámite muy, quizás algunos muy engorroso, quizás pueda estar afecto a que haya alguna observación, ¿no? Por parte del registrador, más que todo, porque si bien es cierto, el testamento es un acto personal que hace una persona al momento antes de poder fallecer. Sin embargo, no está presto a tener observaciones, ¿no? En la forma en que se ve, quizás los requisitos, la forma en que ha sido redactada, ¿no? Por eso es importante de que se revise bien lo que son las formalidades del testamento, de la sucesión, para poder eh, llevar de forma adecuada lo que es el testamento, ¿no? Tal como se encuentra establecido, el testamento es un acto jurídico, ¿no? Como les había comentado, dado que está regulado en nuestra normativa, unilateral, porque se supone que la persona, el testador, tiene que dar su declaración de voluntad, y ya como les había referido, no necesariamente tiene que ser eh, un, una declaración netamente sobre la masa hereditaria, ¿no? Sino también puede ser sobre otras cosas, como ya les había comentado, quizás también regulen, ¿no? Lo que es un reconocimiento, tal y como lo había referido, escrito y solemne, por el cual una persona dispone del todo o parte de sus bienes para después de su muerte. De esta forma garantizar la autenticidad y espontaneidad. Bueno, esto más que todo es debido a que muchas personas prefieren ellos mismos organizar de qué forma van a repartir esa masa hereditaria, ¿no? Esa herencia, ¿no? Quizás ellos tengan una forma indistinta de poder repartir esa masa hereditaria, ¿no? Y bueno, tal como les había referido, que en el testamento existe, quizás el testador al momento de realizar, ¿no? Su declaración de voluntad, muchas veces no lo hace conforme a ley, ¿no? Sin embargo, es ahí donde tiene que entrar en tallar lo que son nosotros, nuestra función como abogado, ¿no? También una forma práctica, por así decir, también es hacerlo notarialmente, debido a que ellos constantemente están más al tanto de lo que es quizás han tenido más comunicación con lo que es con los registradores, ¿no? Para ver de qué, quizás a lo largo del tiempo muchas veces se producen una serie de observaciones que ellos normalmente tienen que estar, preguntan, ¿no? Pueden las personas cuando tienen un título en trámite en la SUNAR, tienen esa opción para poder comunicarse con el registrador, siempre y cuando su título haya sido observado. Y en ese caso, en el testamento, ¿no? Ellos podrían conversar, ¿no? Decir que el mismo registrador indique, ¿no? Los motivos por el cual ha sido observado su testamento.
Y tal como les había indicado, ellos quizás tengan un poco más de experiencia en lo que son los testamentos. Es por eso que muchos colegas acuden ante ellos para poder hacer lo que es la inscripción de un testamento, ¿no? Un testamento por escritura pública. ¿Por qué? Porque así hay una menor posibilidad de que pueda existir algún tipo de problema al momento de realizar lo que es la inscripción del testamento. El testamento, tal como se había indicado, plasma la manifestación de voluntad del causante. Es decir, va a dar su manifestación, cómo quiere esa persona eh, que se reparte esa masa hereditaria con sus sucesores, con la cual determinará la repartición de bienes entre sus herederos. Algunos de los actos extrapatrimoniales al reconocimiento de un hijo extrapatrimonial. Como les había comentado, no necesariamente el testamento tenga que regular temas patrimoniales, ¿no? Temas de bienes, sino que también regulan actos extrapatrimoniales que son, por ejemplo, ¿no? El reconocimiento de un hijo extramatrimonial, quizás la desheredación, ¿no? Muchas veces las personas para evitar un conflicto entre sus familias, ¿no? Ellos evitan el indicar, ¿no? No quiero que esta persona hereda, y más que todo para evitar eso, ellos prefieren recurrir ante el testamento para poder indicar, ¿no? De que tal hijo por tal motivo lo deshereda, ¿no? También puede ser la designación de un tutor o curador, ¿no? Porque muchas veces ustedes saben que los padres siempre buscan lo mejor para sus hijos, por lo que ellos, con el fin de poder tener esa seguridad de que sus hijos van a tener una buena crianza, y que sus bienes eh, sean dispuestos, sean manejados de forma correcta, es que prefieren realizar la designación de un tutor para que ellos no pierdan ese derecho de poder eh, heredar, ¿no? Porque lamentablemente los hijos al momento, si es que son los hijos menores, tienen una incapacidad para poder heredar, y para evitar eso es que ellos, los testamentarios, eh, recurren al testamento para poder realizar esa manifestación que quieren eh, designar un tutor o curador para sus hijos, no necesariamente mayores, sino también puede ser mayores incapaces, ya que ellos no tienen esa capacidad, ¿no? Para poder valerse por ellos mismos. Ahora, el testamento tiene una serie de características, dentro de los cuales es el acto sui generis, personalísimo, unilateral, revocable, solemne, complejo, mortis causa. Bueno, de la cual se va a tratar un poquito en este momento, ¿no? El sui generis, más que todo, es decir que eh, es algo contrario a un acto jurídico del entre vivos, es decir, es un acto que se realiza cuando hay en la muerte de un causante, de una persona, ¿no? Bueno, salvo en aquellas que estén en contradicción a las reglas específicas que establece el código en el testamento. Ahora, es personalísimo, ¿por qué? Porque la persona tiene que realizarlo de forma personal, valga la redundancia, en el sentido de que la transferencia es un acto que tiene que ser dado por la persona, ¿no? Al momento
Él quiere de que sus bienes estén correctamente eh, repartidos, así que ellos de la forma en que lo crean conveniente van a poder hacer la repartición de estos bienes, ¿no? Ahora, es unilateral, ¿por qué? Porque este testamento tiene que ser hecho por la persona individualmente, o sea, la persona misma tiene que realizar su voluntad, o sea, los bienes tienen que estar repartidos conforme a su voluntad. Ahora, si es que hay algún problema, algún inconveniente, en su momento se tiene que realizar lo que es se tiene que realizar la subsanación en su debido momento. Por eso les digo que es importante, ¿no? Capacitarnos bien en lo que es el testamento. ¿Para qué? Para que no haya ningún tipo de inconvenientes por aquellas personas para poder realizar su testamento. Lo ideal sería de que al momento que está realizando el testamento tenga la asesoría, ¿no? De nosotros como abogados que somos conocedores de las normas. Ahora, otra característica es que es revocable. ¿Por qué? Porque el testamento, si bien es cierto, puede estar dado, sin embargo, uno nunca sabe qué puede pasar a lo largo de lo que queda de vida del testador, ¿no? Quizás durante ese tiempo, supongamos, ¿no? De que haya realizado el testamento cuando tenga unos 40, 50 años, sin embargo, los herederos piensan de que como ya han hecho su testamento, bueno, pueden tratarlos como quieren, o quizás Dios no quiera, ¿no? Trate de hacer atentar contra esa persona, por lo que, dado que es una manifestación del testador, esto puede generar de que él en su testamento revoque o modifique ese testamento con la finalidad de poder ver de que, o por lo que considera de que esta persona no es digna para poder heredar. Ahora, también es complejo. ¿Por qué? Porque la complejidad del testamento, más que todo, radica en la amplia gama de posiciones jurídicas que puede contener, unas veces de naturaleza patrimonial y otras de carácter extrapatrimonial, ya como se ha mencionado, ¿no? De que no solamente regula lo que son el aspecto del el patrimonial, sino que también regula lo que es el tema extrapatrimonial, como se lo había comentado, quizás no el tema de nombramiento de un curador, de un tutor. Ahora, por último, el tema de la mortis causa. Esto es, como su nombre mismo se da, es de que el testamento solamente puede ser dado al momento, o la apertura puede ser dado al momento de que la persona fallece, ¿no? Ese es uno de los requisitos más que todo para que se pueda aperturar lo que es la apertura del testamento, debido a que ante el fallecimiento de esta persona, es que se inicia lo que es la acción sucesoria, en este caso, lo que es el testamento, según la forma en que lo hayan hecho. Ahora, respecto a lo que son la incapacidad para testar, al igual de que en muchos casos puede darse de que el testador tenga alguna incapacidad para poder realizar lo que es el testamento, ¿no? Esta incapacidad más que todo, los alcances, mejor dicho, fueron dados en la casación, en el 3008-2011, en el cual
refirieron o definieron los alcances para poder ver la capacidad para testar. Y más que todo esto es dado por el tema de la lucidez mental. Y es por eso que incluso, perdón, es por ello que los, los notarios hoy en día piden de que exista un examen psicológico que tiene que pasar las personas que son mayores a 60 años. ¿Por qué? Porque, como se sabe, durante el periodo de vida de una persona, con el pasar del tiempo, la mente se va, quizás ya deje de tener esa persona esa lucidez que tenía cuando era más joven, ¿no? Es por eso que tomando en cuenta ese aspecto, esa característica de la persona, es que en el 2011, en la referida casación, la indicaron más que todo, ¿no? Que un aspecto que resulta relevante es que la causal de la incapacidad para testar debe existir y se juzgará con referencia al momento en que el testamento fue otorgado. Es decir, que si se logra demostrar que en el momento en que el testamento fue dado, la persona no tenía esa lucidez, puede ser, eh, no puede existir, no puede ser capaz o no puede tener esa capacidad para poder realizar lo que es la sucesión intestada. Ahora, incluso menciona que no siendo relevante determinar que dicha capacidad existiera o no en el momento del fallecimiento del testador. ¿Por qué? Porque el testador normalmente esa incapacidad, como les había referido, muchas veces las personas, ¿no? Al momento de realizar el testamento, quizás no tengan esa lucidez, por lo que no necesariamente eh, se encuentre en todas sus capacidades para poder realizar lo que es el testamento. Ahora, dentro de de las incapacidades, se encuentra lo que es la incapacidad absoluta. Esto es decir que son aquellos mediante el cual se encuentran imposibilitados para poder otorgar un testamento. Y esto más que todo es referido a los que son los menores de edad, ¿no? Como es lógico, ellos todavía no han adquirido esa capacidad jurídica para poder realizar lo que es un acto jurídico y no tienen esa capacidad para poder disponer de los bienes, porque si bien es cierto, quizás los menores a través de un tutor pueden tener unos bienes adquiridos, ya sea por un testamento, ya sea a través de una donación realizada en su debida oportunidad por sus padres, por algún familiar. Sin embargo, ellos no tienen esa capacidad para poder disponer a través del testamento de esos bienes. Ahora, tal como se sabe, el Código Civil manifiesta, ¿no?, de que en un determinado momento existe la posibilidad de que se adquiera una capacidad para poder, eh, para poder realizar actos jurídicos. Y esto más que todo, esta capacidad es adquirida en el matrimonio, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso está regulado esto en el artículo 44 del Código Civil, en el cual el menor, bueno, dependiendo de la edad, ya adquiere esa capacidad para poder disponer de sus bienes. ¿Por qué? Porque ellos ya entran en una nueva rama familiar, así que tiene que tener una capacidad para poder disponer de sus bienes. Más que todo es dependiendo de la edad, llámese los 16, 17 años, donde pueden tener esa capacidad. Téngase presente de que, bueno, en muchas ocasiones en nuestro país, muchos menores son no, de alguna forma, ¿no?, obligados por sus padres para poder casarse, para poder de esa forma asegurar el,
que esa familia sea constituida, porque por desgracia en su país existen ciertas situaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando los menores de edad se convierten en padres a una edad muy temprana, y muchos padres obligan, ¿no?, a sus hijos para poder que contraigan matrimonio, o en muchas ocasiones también para evitar, ¿no?, de que el, en el padre, en ese caso la persona mayor, bueno, sufra alguna acción penal, ¿no? Tengas en cuenta de que en muchas ocasiones, si es que existe una diferencia de edad con una menor de edad, bueno, es un hecho de que va a haber una sanción penal, ¿no? Por el tema de la violación de una menor de edad. Ahora, respecto a la incapacidad relativa, son considerados con incapacidad relativa los analfabetos, quienes solo pueden testar por escrituras públicas, con las formalidades adicionadas indicadas en el artículo 697 del Código Civil. Si bien es cierto, las personas, en el Perú existen muchas personas de que son analfabetas, sin embargo, tienen bienes, porque, o sea, no necesariamente de que una persona sea analfabeta, no, eso no significa de que haya tenido la capacidad para poder adquirir bienes. Téngase presente de que hay, bueno, no solamente en la costa, no, en la sierra, en la selva, existen personas de que quizás no han ido a una escuela, o quizás por su edad más que todo, como se sabe anteriormente, la, el acceso a lo que es los estudios no era tan amplia como es ahora, ¿no? Las personas muchas veces se quedaban solamente en tercero, cuarto de primaria, algunos incluso nunca estudiaban. ¿Por qué? Porque sus padres o no tenían los recursos económicos para poder solventar ese gasto que quizás aún así sean cosas básicas, ellos lo requerían para poder solventar la comida, ¿no? Y ante ellos más se dedicaban a lo que es al trabajo agrícola, y es así de que, bueno, cuando fallecían sus padres, ellos adquirían ese bien, y como ya estaban acostumbrados a lo que es de la chacra, por así decir, ellos se abocaban más a ello. Y como ya tenían sus hijos y ellos que en su momento querían dejarlo, ¿no?, por así decir, repartido de una vez esos bienes, es que ellos realizan lo que es el testamento. Sin embargo, existe una incapacidad relativa por el mismo hecho de que son analfabetos. Es ahí donde entran a tallar los, eh, los notarios, debido a que ellos, como les había mencionado, ellos tienen una mayor capacidad para poder brindar, ¿no?, mayor seguridad a las personas al momento de realizar una escritura pública, porque son ellos los que son los conocedores más que todo en esa rama, ¿no? Y ellos van a estar de la mano con esta persona para poder, quién va a dar su manifestación de voluntad, y ellos le van a estar guiando para que se pueda dar de una manera correcta el testamento. Ya, bueno, ahí les explicará, ¿no?, cuál es la forma en que se tiene que realizar adecuadamente el testamento. Quizás algunas personas, por su falta de conocimiento, por lo mismo que son analfabetos, no saben de qué forma es que se realiza lo que es el testamento, y es ahí donde tiene que tener un guía para poder estarle orientando sobre el tema de la masa hereditaria, de qué forma se tiene que realizar lo que es la herencia, ¿no? Ahora, respecto a la clasificación de los testamentos, estos son clasificados en los testamentos ordinarios, que son por así decir,
los más comunes, ¿no? Entre ellos está el testamento por escritura pública, que esto es el acto unilateral por el cual una persona otorga ante el notario la disposición de sus bienes, total o parcialmente para después de su muerte. Como les había referido, el, el testador acude ante la notaría para poder realizar lo que es su testamento. En su momento eso va a estar cerrado y su apertura va a ser realizada al momento del fallecimiento del testador, ¿no? Este es conocido, el testamento por escritura pública se encuentra regulado, ¿no? En del 696 al 698 de nuestro Código Civil, que es conocido también como testamento auténtico, ¿no? O público, abierto. Es el que se otorga personalmente el testador en presencia de dos testigos. Esto es importante, ¿por qué? Porque estos testigos van a dar la fe de que efectivamente, ¿no?, se ha realizado lo que es el testamento que ha sido realizado ante un notario público y que de qué forma se ha realizado el testamento. En este caso, el notario lo va a inscribir en su registro. A través de los notarios tienen un registro en el cual inscribe todas sus escrituras públicas. Por eso normalmente las escrituras públicas llevan un correlativo. ¿Por qué? Porque es el registro que lleva cada notario de todas las escrituras públicas que van inscribiendo, dentro de los cuales, bueno, van a estar inscritos lo que son los testamentos, ¿no? Bueno, por otro lado, también se tiene lo que es dentro de esta rama de los testamentos ordinarios, el testamento cerrado, el cual esto quedará en poder del notario, ¿no? El testador puede pedirle en cualquier tiempo eh, la restitución, lo que hará el notario ante dos testigos igualmente, tal como los había explicado, ¿no? El hecho de que haya un testamento hecho, esto no significa de que esto no podrá ser modificado, sino que el testador puede hacer una modificación, ¿no? Si es que considera de que alguno de sus herederos no es digno para poder realizar recibir esta parte de la masa hereditaria, ¿no? Ahora, eh, testamento cerrado al igual que en el otro, es la voluntad del testador consignada en un papel. Es decir, este testamento cerrado eh, va a ser cerrado y va a darse al notario, y quien va a referirle, ¿no?, de que se encuentra en esa declaración su última voluntad. El notario en ese momento va a levantar un acta que en la portada esa va a ser guardada hasta el momento del que se pueda demostrar el fallecimiento del causante, ¿no? Del testador, quien se va a convertir en un causante. Esto va a poder ser solicitado por el juez. También el notario también podrá devolverlo, ¿no?, judicialmente. Ahora, el otro testamento también es el hológrafo, que es aquel testamento que el causante escribe íntegramente con su puño y letra. En este tipo de testamentos siempre se tiene que tener presente que tiene que estar fechado y firmado. Y bueno, no necesariamente tiene que existir la intervención de testigos y notarios. ¿Por qué? Porque en este caso ya su, eh, su voluntad va a estar plasmado, ¿no?, en este documento que va a ser dado, ¿no?, por el testador.
Ahora, en lo que se puede diferenciar, ¿no? De este tipo de testamento con los anteriores es que es un documento privado, es un documento que el, el- el testador va a hacer de forma privada, ¿no? Sin que exista de por medio un notario o la intervención de testigos. Sin embargo, esta privacidad no deja de ser un acto jurídico, ya que de alguna forma es una declaración que es dado por el testador. En cuanto a su validez, será supeditada conforme al cumplimiento de las formalidades de ley. Es decir, si bien es cierto, es la última declaración de voluntad de la persona, esto en su debido momento va a tener que ser adecuada. ¿Por qué? Porque, como se sabe, quizás muchas personas no son muy conocedores o no necesariamente recurren ante un abogado para poder ayudarle a realizar este referido testamento. Ahora, eh, también esta inobservancia puede traer consigo la nulidad, ¿no? Ahora, según esta nulidad, bueno, va a ser, va a tener que ser dada ante un órgano jurisdiccional, ¿no? Muchas veces en este tipo de testamentos son las que recaen más en observaciones. ¿Por qué? Porque como les había referido, el testador muchas veces no son muy conocedores de la norma. En este sentido, ellos no tienen un conocimiento tan amplio como tenemos nosotros los abogados, ¿no? Que somos más conocedores de la norma. Ahora, pueden tener en cuenta, ¿no? Esta casación de 1964, del 2015, que indicaron más que todo las características, ¿no? Y requisitos que tienen que tener estos testamentos, debido a que ellos recibían constantemente, ¿no? Llegaban hasta esas instancias, observaciones o temas falta de requisitos de ellos querían plasmar en esa casación cuáles eran los requisitos que se tenían que valer para poder realizar adecuadamente lo que es el testamento ordinario, ¿no? Ahora, respecto a los tipos de testamentos, se tiene también aquellos testamentos especiales, que son los testamentos, los militares. Por ejemplo, bueno, quizás ahora ya no se vea mucho, ¿no? Pero anteriormente, como ya ustedes son conocedores, nuestro país estuvo muchas veces inmerso en lo que es las guerras, ¿no? Es por ello de que este testamento militar son los testamentos que pueden otorgarle los miembros de las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales que en tiempo de guerra están dentro o fuera del país, acuartelados o participando de operaciones bélicas, ¿no? Como se sabe, en nuestro mundo no estamos libres de una guerra, por lo que ellos, que ante esa incertidumbre de no saber si es que van a llegar, ¿no? Con vida o no, es que realizan este tipo de testamentos para poder declarar o hacer su última declaración de voluntad para que su familia, ¿no? Reciba lo que son sus bienes patrimoniales o extrapatrimoniales en su debida oportunidad. Ahora también tenemos lo que es el testimonio marítimo. Al igual que en el anterior, puede ser en este caso otorgado, ¿no? Por los navegantes durante una travesía acuática. Estos testamentos pueden ser otorgados por jefes, oficiales, tripulantes o cualquier persona que se haya embarcado en una nave. Al igual de que, como se sabe, no necesariamente en una guerra, ¿no? Al irse en una travesía marítima, quizás
ya sea por un accidente o quizás en ese momento, ¿no? Alguno pueda sufrir de un aparatoso accidente o quizás un inesperado fallecimiento. Es por ello de que ellos recurren ante estos testamentos para poder, al igual que en el anterior, en el militar, poder hacer su declaración de su voluntad, que es como pretende que sea dado o repartido lo que son sus bienes o incluir dentro o reconocer, ¿no? Algún hijo que quizás haya tenido, ¿no? Porque, bueno, no se está a salvo que en ese recorrido, ¿no? Quizás haya tenido una relación matrimonial o fuera del ámbito familiar y, bueno, quizás quiera que ese hijo o hija sea reconocido, ¿no? Ahora, también se da los testamentos otorgados en el extranjero, que son dados por los peruanos que residen, o sea, en el extranjero. Eh, en nuestro país, si bien es cierto, existe una gran cantidad de extranjeros, ¿no? Que actualmente vienen viviendo, más que todo ahora se ve, es un poco más común, ¿no? De las personas, los venezolanos, ¿no? Sin embargo, también hay peruanos que se encuentran radicando en otros países, ¿no? En diferentes partes del mundo, no solamente de América Latina, sino también en Estados Unidos, en Europa. Y ante ellos es dado ese testamento especial que se le ha otorgado en el extranjero, ante los cuales tienen que darse ante el agente consular. O sea, en cada país hay un cónsul, ¿no? De un cónsul peruano a través del cual, que este es como un notario que está e interviene en un país a través del cual se realizan lo que son escrituras públicas que van a ser dados en su oportunidad. Y estos van a ser dados conforme a las formalidades que tengan estos cónsules en sus países, ¿no? Ahora, ya que se ha tratado de lo que es el testamento, vamos a pasar a lo que es la sucesión intestada, que es lo que es un poco más común verlos, no solamente en las notarías, sino en las inscripciones. Bueno, he tenido la oportunidad, ¿no? de poder realizar mis prácticas profesionales en la SUNAR de acá de Cañete, y he sido vedor de que, no sé, de 100 sucesiones intestadas, quizás haya un testamento, o quizás durante el año haya 3 o 4 testamentos. ¿Por qué? Porque no es muy común, porque muchas personas, quizás por ese temor que tienen de que no se haga adecuadamente lo que es el testamento, prefieren de que se lleve de una forma eh, normal, lo que es la vida, hasta el momento de su fallecimiento, en el cual ya ellos proceden a lo que es esta forma de sucesión, que es la intestada, para poder ver cuál va a ser el destino de ese patrimonio dejado por el causante, ¿no? Una vez fallecido. Ahora, un aspecto a tener en cuenta es que en la sucesión intestada solamente se va a ver temas netamente patrimoniales, o normalmente se hace para poder ver cuál va a ser ese destino patrimonial, o sea, de un bien mueble o inmueble. En, en este caso de la sucesión intestada, es una forma de sucesión, ¿no? Hereditaria, que se da más que todo cuando la persona fallecida o el causante no deja un testamento, o sea, no deja una declaración de voluntad respecto a cuál va a ser el destino. O en todo caso, o también puede darse el caso en que ese testamento sea declarado nulo o haya caducado, ¿no? Ahora, se da casos. Vamos a ver cuáles son los casos que se dan, ¿no?
en la sucesión intestado, ¿de qué forma se puede dar? Se da, como he explicado en la anterior diapositiva, cuando el causante muere sin dejar testamento. Es decir, una persona fallece sin que previamente haya hecho una declaración de voluntad, o también puede ser que en ese testamento dado no haya abarcado el tema patrimonial, que es lo que normalmente se pretende realizar con el tema del testamento. Aunque también se da para hacer, por ejemplo, el tema de cuando son los pensionistas, para que la esposa, más que todo, tenga una pensión de viudez, que en estos casos normalmente uno de los documentos que piden es la sucesión intestada, ¿no? Ya eso es un tema más que todo en otros casos que se puede dar, ¿no? El testamento no contiene institución de heredero. Bueno, eso más que todo, como les había referido, que cuando no en el testamento no está más que todo referido cuál va a ser el destino del patrimonio del causante, ¿no? Solamente hay indicado, bueno, que en su manifestación de voluntad haya dicho eh, tal persona es mi hijo, o lo quiero, mi última voluntad es reconocerlo, ¿no? A esta persona como mi hijo. Ahora, también cuando el heredero forzoso muere antes de que el testador, disculpen, eh, renuncia a la herencia o pierde por indignidad o desheredación. Bueno, en este caso, como les había referido en el caso del testamento, ¿no? Los herederos forzosos también pueden incurrir en indignidad. En estos casos son los que pierden lo que es la herencia. Ahora, el testador que no tiene herederos forzosos o voluntarios instituidos en testamento no ha dispuesto de todos sus bienes legados. Bueno, es más que todo que lo que les había referido, que el causante no ha dejado una declaración de voluntad. Ahora, para el tema de los órdenes sucesorios, más que todo, en este caso de los órdenes sucesorios, se dan de esta forma, ¿no? En primer orden, siempre van a estar los hijos y sus descendientes, que son los primeros llamados a heredar. Después, en segundo orden, están los padres y demás ascendientes. O sea, si no hay un descendiente, ya entran ahí a tallar los padres, o sea, los ascendientes, ¿no? Entran los padres, quizás los abuelos también, ¿no? Ahora, también entran lo que es el cónyuge superviviente, ¿no? Quizás se hayan casado, sin embargo, por diversas circunstancias del destino, no hayan tenido la oportunidad de tener familia, o quizás sus padres sean fallecidos. El llamado a heredar sería en este caso lo que es el cónyuge, ¿no? Ahora, también en el siguiente orden están los parientes colaterales, es decir, los hermanos, que ellos también están o forman parte de los órdenes sucesorios, o sea, siempre y cuando no se haya dado este tipo de respeten el orden que en su debida oportunidad se han dado. Bueno, después, ¿cómo siguen? Bueno, siguen los sobrinos, las tías que están en quinto orden, y luego los otros parientes colaterales, que son los primos, los tíos, los abuelos, ¿no? Siempre y cuando no haya, como les había comentado, los herederos según el orden, ¿no? Siempre y cuando no se vean los herederos anteriormente mencionados. Ahora, la sucesión intestada son dados de dos formas, ya sea notarial y judicial. Ahora, en este caso también la sucesión comúnmente es un poco más común verlo que se vean las sucesiones notariales. ¿Por qué? Porque es más que todo el trámite judicial
como es común acá en nuestro país, es muy, no engorroso, sino que es demora. Hay una demora en el procedimiento en sí. Puede ser un trámite no contencioso, sin embargo, hay una demora en el trámite a darse, ¿no? Porque muchas veces, si bien es cierto, nuestro código establece, nuestra normativa vigente establece un plazo, sin embargo, muchas veces por la sobrecarga laboral de la cual soy testigo, que hay en una corte, existen demoras. Como, pero aunque si bien es cierto también, ¿no? De que hay casos y casos. Si bien es cierto, existe una, eh, una carga laboral elevada, muchas veces hay ocasiones en las que existen, digamos, diferencias entre los jueces y los asistentes o los secretarios judiciales que quizás no trabajen en forma conjunta y por eso muchas veces es que los trámites demoran muchas veces en darse, ¿no? Ahora, vamos a ver el trámite, ¿no? Desde el punto el trámite notarial, que es lo que es más común. Al igual como les había mencionado en el tema entre la sucesión intestada y el testamento, es un poco más común la sucesión intestada llevada notarialmente. ¿Por qué? Porque es un trámite, como les había referido, un poco más rápido. Si bien es cierto, el costo es un poco más elevado, sin embargo, el trámite es más rápido. Y bueno, en pantalla les estoy poniendo el modelo, ¿no? De qué forma se tiene que realizar el pedido ante una notaría para poder pedir esa sucesión intestada. Ahora, cabe mencionarles en este caso, bueno, que es un caso particular que me sucedió, en que en común acuerdo, si es que ha fallecido, ¿no? Supongamos el padre, solamente queda la madre y los hijos, ellos en común acuerdo y con la finalidad de evitar cualquier tipo de discusión, acuerden que solamente uno de ellos o la madre reciba esta herencia, ¿no? Porque ellos lo consideren así, pero tiene que ser un consenso entre ellos, ¿no? Y quizás eh, por circunstancias del destino no puede haber, pero sí existe ocasiones en que puede darse ese consenso. Por ejemplo, en un caso particular, personal, quien sucedió, en el caso cuando falleció mi abuelo, fue solamente mi abuela. O sea, los hermanos, entre ellos acordaron, mejor, no queremos que nosotros seamos los herederos, sino solamente nuestra madre, es decir, mi abuela. Así que ellos hicieron un pacto en conjunto, indicando, ¿no?, que se comprometían a que no realizar ninguna acción a posterior, de que consideraban que el único o la única que tenía que heredar era en este caso mi abuela. Más que todo por evitar rencillas entre ellos, ¿no? Para que no exista esa animadversión entre los mismos familiares. Ahora, dentro de ellos está como requisito la solicitud. Ahora, también tenemos lo que es la partida de defunción, que eh, muchas veces no hay muchos inconvenientes en este documento, ¿no? Quizás demore un poco, pero en su debido momento se da, que es uno de los requisitos que los notarios van a pedir, ¿no? Que es lógico, que ellos tienen que estar enterados cuál es el documento o el que declara, ¿no?, que esta persona ha fallecido. Después también tenemos lo que es la partida de matrimonio, siempre en caso todavía estuviese lo que es el- sí está lo que es la cónyuge, ¿no? La, la, la esposa. Ahora, un aspecto a tener en cuenta en este caso, no solamente en la partida de matrimonio, sino también en las partidas de nacimiento, es que, bueno, anteriormente eh, eh,
quizás no tomaban, existía un poco, no lo tomaban tan en serio, no es que tan en serio, sino de que existía un poco más de informalidad al momento de realizar lo que son las actas. Si bien es cierto, ahora tal y como se tiene a la vista, el acta, ¿no? Está ya digitalizado, todo es gracias al internet, a la computadora, ya existe, y al registro, ¿no? Ya se puede encontrar la información plasmada en el sistema. Anteriormente no era así, sino que ellos, los registradores, al momento que se llevaba el matrimonio, lo hacían en un acta. Y muchas veces ocurre, como ya ustedes serán conocedores, de que existían los problemas al momento de poder realizar, más que todo por los nombres. Es decir, por ejemplo, a veces había un error, no sé, hay un error en una letra, hay un error en un apellido, a veces que no estaba el apellido completo, y muchas veces existen este tipo de problemas aún en la actualidad con lo que es la partida de matrimonio, ¿no? Que anteriormente, como estaba en esas actas transcritas, o también existe esa problemática, ¿no? De que la letra no es muy legible, ¿no? Y muchas veces tienen ese problema para poder identificar cuál es, si es que está correctamente o no hecho lo que es el acta de matrimonio. Pero bueno, para eso existe, ¿no? Un trámite administrativo o judicial, si fuese un trámite muy complejo, para poder realizar esas rectificaciones, no solamente en el tema matrimonial, sino en el tema de las partidas de nacimiento. Ahora, en, eh, antes de pasar a ese tema también del certificado negativo de testamento, en la partida de nacimiento, por ejemplo, también otro caso particular que me pasó con el tema de la partida de nacimiento, que son uno de los requisitos, ¿no? Que va a pedir el notario es, por ejemplo, en mi caso, tuve un caso particular que existía el problema del apellido, ¿no? Que en la letra final, desde un principio, se había excluido ese nombre, ¿no? Esa letra. Y bueno, con el pasar del tiempo, ¿no? Eso se fue, ya los hijos, los nietos se fueron registrando con ese nombre, o sea, ya modificado. Y ya lo veían un trámite muy engorroso como para poder, al momento del fallecimiento, y justamente por eso no se daban lo que es la sucesión intestada. ¿Por qué? Porque siempre observan ese tema. Y por la antigüedad de la partida de nacimiento que se requería para poder usarlo como medio para poder modificar este documento, entre los hermanos acordaron, como justo tenían una hermana de que no tenía sucedor, no tenía hijos, bueno, acordaron en que esta hermana iba a ser la heredera universal. Así que solamente esta hermana hizo todos los trámites administrativos. ¿Para qué? Para que ella pueda ser la única heredera. Pero en este caso también hay que tener presente de que tiene que existir una buena fe de esa persona. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, esta persona va a ser la única en heredar, no se sabe cuál va a ser su actuar en un futuro, ¿no? Por eso hay que tener bastante cuidado. Pero le comento más que todo como una experiencia personal. ¿Para qué? Para que ustedes lo tomen en cuenta, ¿no? Quizás cada familia es distinta. Si bien es cierto, en toda familia en alguna familia, más que todo, existan problemas al momento en que fallece, rencillas entre los hermanos, entre los herederos, y existe ese problema de por medio. eh, También existe en otra, que sí o sí va a tener que irse ante un ámbito judicial. Existe también otras ocasiones en que exista una buena armonía entre los hermanos. Quizás ahora en la actualidad es un poco, digamos, difícil de ver, pero anteriormente es un poquito más
bueno, por ahí va, ¿no? No es muy, es un poco inusual, pero hay esta forma, ¿no? De poder darse la sucesión para que no tengan que hacer todos los hermanos ese trámite engorroso y solamente uno, y a posterioridad realizan lo que es una escritura pública para poder hacer la sucesión, suceder o hacer, perdón, la repartición de ese bien. Bueno, posterior a ello, también tenemos el certificado de negativo de testamento y de sucesión intestada, que esto es un documento que es otorgado por los registros públicos, que esto es el documento con el cual el notario se va a amparar para poder decir, ah, no, este causante no tenía sucesión intestada o no tenía testamento, por lo que se procedería con el trámite de la sucesión. Debido a que cuando se inscribe un testamento o una sucesión intestada, se abre una partida personal en cada uno, es como un DNI. Al igual que los predios, cuando son inscritos en los registros públicos, se crea una partida electrónica. Cuando existe un testamento, una sucesión intestada, se crea una partida que va vinculada directamente a la persona al causante o en todo caso al testador, ¿no? Es por eso que ellos piden este documento para poder estar seguros de que no existe una sucesión intestada o un testamento eh, que sea un impedimento para que se pueda llevar el trámite regular. Ahora, también se tiene como requisitos, bueno, esto más que todo en el ámbito judicial, ¿no? Ahora, en el ámbito también una vez que esté inscrito el tema de la sucesión intestada, si bien es cierto, muchas personas prefieren irse por el ámbito notarial. ¿Por qué? Porque es un poco más rápido, es un poco eh, más eh, sencillo, por así decirlo, ¿no? Porque ya todo el trámite se encarga de ver el notario, que, o sea, si bien es cierto, no necesariamente tiene que existir un abogado para poder realizar estos trámites, pero nosotros como conocedores del derecho tenemos que estar enfocados en saber cómo es el trámite en general en las notarías para poder ayudar u orientar también, o en todo caso, nosotros encargarnos de la sucesión intestada, ¿no? Porque en sí es un trámite sencillo, es un trámite rápido. Ahora, también existe la posibilidad, ¿no? De que una persona o un testamento, una vez que una sucesión intestada, un testamento, una vez antes de ser inscrito, o sea, en la sucesión intestada, primero se hace una inscripción preventiva. Hace una inscripción preventiva y esto es publicada. O sea, el mismo notario publica esa inicio del procedimiento de sucesión, ¿no? Indica, lo publica en el diario peruano o en el diario de mayor circulación en la provincia, ¿no? Bueno, particularmente acá en Cañete es el diario de Matices, ¿no? Donde hacen la inscripción y se lleva a cabo la inscripción definitiva, o sea, la inscripción final, porque son en dos oportunidades, cuando no existe alguien que diga, no, ¿sabe qué? Yo también formo parte de la masa hereditaria. Si es que un, un, ter- un hijo extramatrimonial o alguien que ha sido excluido de esa petición de herencia, se llega a enterar, va a la notaría y pide, y automáticamente ese trámite que no era judicial ya pasa a manos del juez, porque ya es el juzgado quien va a ser el competente para poder determinar si es que le corresponde o no incluir dentro de esa masa hereditaria a este peticionante, ¿no? Ya él, en su debida oportunidad, presentará los medios probatorios eh, que acrediten
esa capacidad para poder recibir también esta masa hereditaria. Ahora, el, los requisitos de la sucesión intestada ya judicial, muchas veces como lo había mencionado, quizás por una falta o una falta de dinero, ¿no? Muchas veces existen abogados de que cobran un monto razonable, acuden, ¿no? Estas personas a estos abogados para poder llevar el trámite. Bueno, pueden llevar algunos meses, años, o también pueden ser dados, por ejemplo, ¿no? Cuando exista, digamos, algún problema entre los mismos herederos que no se ponen de acuerdo. Quizás uno no quiera que se incluya uno, no se incluya otro. Es por eso que recurren a la vía judicial para poder hacer lo que es la sucesión intestada, ¿no? En este caso, dentro de los requisitos que se va que se tiene es la partida de matrimonio o la inscripción de unión de hecho. En este caso, al igual antes de llevarlo a la vía judicial, tiene que estar regulado, o sea, tiene que estar en correcto orden lo que es la partida de matrimonio, no tenga ningún problema, porque eso incurre, o sea, que hay un error también en uno de los requisitos, incurre en que no se declara inadmisible esa demanda. Ahora, no solamente pueden pedirle, ¿no? Los esposos o esposas, sino también lo pueden pedir a través cuando esté inscrito en una unión de hecho, ¿no? Porque si bien es cierto, hay muchas personas que consideran de que, o sea, no casarse, sino solamente convivir, hacer una vida en común, pero más que todo en convivencia. Es por eso que la normativa también avala este tema de la unión de hechos siempre y cuando esté inscrita en los registros públicos o en todo esté judicializado, ¿no? La relación de bienes conocidos en caso tuviere. Bueno, la relación de bienes, lógico, ¿no? De que estos bienes pueden o no estar inscritos en los registros públicos, ¿no? Pero de por sí lo ideal sería de que esté inscrito en los registros públicos más que todo para que haya una mayor formalidad, ¿no? De lo que son las inscripciones. Al igual que por otro lado, otro requisito, al igual que en la sucesión testamentaria, en la sucesión intestada, se tiene, ¿no? Lo que es el certificado registral negativo de testamento y de sucesión intestada, que al igual que en el trámite notarial, también forma parte de los requisitos para poder hacer la sucesión intestada. Como es lógico, el pago de la tasa judicial y el tema de las cédulas. Ahora, ¿cómo es el procedimiento? Se presenta la demanda, se califica, eh, luego se realizan lo que son las respectivas publicaciones en el Diario Oficial del Peruano o el de avisos judiciales del Distrito Judicial, donde se tramita el proceso. Se tiene que realizar una espera para esperar, ¿no? Si es que existe, al igual que en el trámite notarial, se tiene que hacer una espera para ver si es que otra persona se considera que también se está en su derecho de poder formar parte de esa masa hereditaria, ¿no? Eh, Se realiza la audiencia de actuación y declaración judicial, se realiza la audiencia en la cual el juez revisa todo lo que son las documentaciones, una vez que estén correctamente fundamentados, revisa que los llamados a heredar tengan ese entroncamiento familiar con esa persona, y bueno, y una vez dado lo que es el pronunciamiento del juez, se emite un oficio de las partes judiciales a la zona. Toda inscripción al final va a tener que irse a los registros públicos, porque esa es ahí donde
se publicita esta sucesión intestada, ¿no? Porque ellos van a, para que en un futuro, si es que alguien o que no se haya enterado de este procedimiento quiera realizar lo que es el trámite, ¿no? La sucesión intestada, pueda verse esa observación de que existe ya inscrito una sucesión intestada. Ahora, más que todo, ya antes de finalizar, ¿no? Darle algunos alcances de que normalmente las personas cuando realizan ese procedimiento de la sucesión intestada, ya sea en el trámite notarial o judicial, es más que todo porque, como ya les había referido, quieren poder realizar el cambio, ¿no? De que una propiedad o un vehículo de estar a nombre del causante pasa a formar parte de los herederos, ¿no? Que son aquellos que van a recibir esa herencia. Por lo menos, ahora, para darles el alcance, ¿no? Cómo es, una vez que ya es inscrito en los registros públicos, en el registro de testamentos, en la SUNAR, muchas veces existe esa idea equivocada de que muchas veces piensan, ¿no? De que una vez que ya está inscrito la sucesión intestada, solamente con eso basta para que las propiedades pasen a ser nombre a propiedad de los herederos, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que haber eso. Existe otro trámite ya igual notarialmente en el cual los ya herederos piden de que esas propiedades que están a nombre del causante ya pasen a ser a nombre de ellos, ¿no? Este, como los herederos, ¿no? Herederos de tal persona. Y posteriormente hagan los trámites correspondientes en las referidas municipalidades para poder cambiar también el nombre de las propiedades inscritas municipalmente. Bueno, más que todo, esta ha sido mi participación. Nuevamente agradecer a Juris P. por esta oportunidad. Quizás soy una persona aún joven, que todavía falta muchas cosas por recorrer, muchas cosas, muchos conocimientos por adquirir y bueno, agradecer a todos por su participación, por haberme escuchado y espero de que estos aportes, ¿no? que he dado, que quizás algunos piensen de que ya lo han visto, ¿no? Pero hay otras personas de que recién están tomando conocimiento de este trámite eh, tan lamentable por el fallecimiento de una persona, pero a la vez tan interesante, que es el testamento o la sucesión intestada. Bueno, muchas gracias.